¿Qué tal, gente? Acá estamos con el profesor David Galeano y le quería presentar un proyecto que es corregir el nombre de nuestras calles que están escritos en guaraní, ¿verdad? Por ejemplo, Carayá, que se escribe con J y nosotros escribimos con Y, ¿verdad? Y estaría bueno tipo corregir esas cosas, ya que el guaraní es nuestra lengua materna y nosotros estamos escribiendo todo mal o hablando todo mal, ¿verdad? Y mi consulta va para el profe, es que si podemos hacer ese proyecto y cómo podemos hacer. Claro, de hecho nosotros tenemos una academia de lengua guaraní que desde el 2012 ya tiene un trabajo muy importante y aprobó un alfabeto, un axeguetí le llamamos nosotros a eso. De acuerdo con ese axeguetí, sería importante que todos los nombres que conocemos que hoy están escritos de una manera distinta, se puedan actualizar. Eso sería un proyecto fabuloso. Ojalá... Estaría bien hacerlo. Sí, ojalá los concejales, el intendente nos puedan ayudar a poner los nombres como corresponden para ayudar inclusive a los niños en la escuela, así ya no se van a confundir. Sí. Porque a veces en la calle ven una cosa y en los libros hay otra cosa. Y ojo que no es cambiar el nombre, sino corregir nomás la forma en que está escrito. Y otra cosa, he escuchado que mucha gente dice que el guaraní no tiene un abecedario. ¿Es cierto eso? ¿Verdad que tiene? Tiene hace rato. El que hoy se está usando en la escuela y los colegios se empezó a usar en 1944 y ahora la academia oficializó eso en el año 2015. Dale, está, profe. Muchísimas gracias. Y por favor, gente, si pueden compartir este video, hacerle llegar a la intendencia y después yo voy a estar creando un documento como para hacerle llegar a esa gente y que nos den nos confirmen el proyecto y para que podamos hacer eso.